Hola, yo soy Jaime García Jiménez, de primero bachillerato a Impar, y hoy voy a presentar mi trabajo de filosofía del tema 10, el lenguaje, eh, el punto 6.3, que se titula Las paradojas o aporías. Primero voy a comenzar explicando un poco la definición de estos términos, ya que pueden causar confusión. Paradoja significa contrario a la opinión, y como término filosófico suele referirse a los razonamientos o argumentos que parecen verdaderos y sin embargo implican alguna contradicción. A veces también se puede utilizar el término aporía, y la diferencia con respecto a la falacia no está en su apariencia de validez y veracidad, sino en la contradicción que se sigue entre ellas. Vale, ahora voy a explicar los diferentes tipos de paradojas que se pueden dar en distintas situaciones. Porque las paradojas, por ejemplo, se pueden dar en situaciones cotidianas y además se puede dar en cualquier tipo de ciencia. Por ejemplo, podríamos hablar de las paradojas lógico-matemáticas. Un ejemplo de esta sería la paradoja propuesta por B. Russell en 1901, que dice que el conjunto de los conjuntos que no son miembros de sí mismos es miembro de sí mismo. Un ejemplo de esta paradoja pues sería el conjunto de los libros no es un libro. Luego también tenemos paradojas físicas, por ejemplo, las derivadas de la superación de la velocidad de la luz. Y también podemos hablar de paradojas fisiológicas, por ejemplo, el llamado frío paradójico. Ahora voy a pasar a explicar el punto 6.3.1, que se titula La paradoja de Zenón de Elea. Pues bien, en el siglo V a.C., Zenón de Elea, discípulo de Parménides, propuso la línea de la reducción al absurdo, que consiste en partir de una hipótesis y deducir sus consecuencias tratando de encontrar una contradicción que, si se produce, demuestra que esa hipótesis era falsa. Varias aporías, de las más conocidas es la de Aquiles y la de la tortuga. Esta aporía o paradoja viene a decir que si el espacio es divisible, como muestran los sentidos, es divisible infinitamente. Por tanto, estamos hablando de que si Aquiles es el más veloz de los hombres y corre detrás de una tortuga que posee sobre él una ventaja, jamás la puede alcanzar, puesto que Aquiles, cuando llegue al lugar en que se encontraba la tortuga al iniciar la carrera, la tortuga ya habrá avanzado algo, y cuando Aquiles llegue a ese nuevo punto ocurrirá lo mismo. La distancia que separará a Aquiles de la tortuga será un nuevo punto, y así ocurrirá lo mismo. El resultado es pues paradójico, porque los sentidos confirman no solo que Aquiles alcanza a la tortuga, sino que también la sobrepasa. Pero la razón dice que eso no puede ocurrir. Por tanto, la hipótesis que había servido de punto de partida del argumento es falsa, y la afirmación contraria, que no existe el espacio divisible, como afirman los sentidos, es la verdadera. Ahora voy a pasar a explicar el punto 6.3.2, que se titula La paradoja del mentiroso. Y pues para empezar, voy a empezar diciendo que los mentirosos siempre lo ha habido desde siempre, había mentirosos. Y para explicar esta paradoja tenemos que retroceder en el tiempo. Vamos a imaginarnos que nos hallamos en los albores de la civilización griega, en el puerto de Corinto, y que ha llegado a esta tierra un recién llegado navegante que se llama Agamenón. Este navegante es un célebre cretense que es conocido por su arte en narrar leyendas y mitos. Relata fábulas acerca del extraordinario Minotauro y describe las maravillas de los palacios de Cnosos y Faistos. Ahora Agamenón comienza a narrar los avatares de la travesía, los peligros sin cuento que ha debido sortear, los mágicos cantos de las sirenas, etc. Y pues todos los ciudadanos se quedan fascinados ante lo que está contando él. En ese punto interrumpe bruscamente otro afamado cretense que se llama Epiménides el Cruel. Ante el asombro de los presentes, increpa públicamente a Agamenón, llamándolo falsario y diciendo que nadie lo crea porque nos está engañando y que es un mentiroso. Ante lo cual Agamenón replica: ¿cómo es posible que tú me digas tal cosa, tú que naciste en la dulce Nosos?
Ahora pues vamos a reflexionar y veremos que Epímenes, el cretense, dice que todos los cretenses son mentirosos. ¿Miente o está diciendo la verdad? La paradoja del mentiroso alude a la autorreferencia de un enunciado. Si Epímenes dice la verdad, resulta entonces que lo que dice es verdadero y por tanto todos los cretenses, incluido él mismo, mienten, de donde resulta que él mismo está mintiendo. Pero si él está mintiendo, entonces lo que dice es falso y por tanto todos los cretenses, incluido a él, no mienten. Luego está diciendo la verdad. Por eso esta paradoja pues, es algo un poco confuso. Por último voy a pasar a explicar el punto 6.3.3 que se titula La solución de Berth-Russell, lenguaje y metalenguaje. Y es que Bertrand Russell, en la introducción al Tractatus Lógico-Philosophicus de Wittgenstein, propuso lo que se conoce como la teoría de la jerarquía de los lenguajes, que pretende disolver las paradojas y demostrar que no existe esa supuesta contradicción. La teoría de la jerarquía de los lenguajes distingue entre el lenguaje objeto y el metalenguaje. El primero es el lenguaje dado y el segundo es el lenguaje del lenguaje. Un ejemplo de esto está en la proposición Manuel Ángel dice que todos los gatos tienen 7 vidas. Ahí cabe distinguir entre dos niveles distintos, lo que dice Manuel Ángel y qué lo dice. Supongamos que Manuel Ángel realmente dijese tal cosa. En ese caso podríamos decir que es verdadero lo que dice. Sin embargo, también podemos decir que lo que dicen no es verdadero, ya que la paradoja consiste en entender el mensaje como verdadero y falso al mismo tiempo. Lo que ocurre aquí, según Russell, es que se entremezclan los dos niveles del lenguaje, y eso es lo que da apariencia de paradoja, pero no hay tal si se distinguiesen ambos niveles. Primero, Manuel Ángel dice, y segundo, los gatos tienen 7 vidas. Una vez separamos estos dos niveles, se pueden analizar los problemas de la veracidad y la falsedad de cada una de las proposiciones. Primero, Manuel Ángel dice, será verdadero o falso, si efectivamente lo dice o no. Y segundo, los gatos tienen 7 vidas, será igualmente o bien o verdadero o bien falso, como ocurre en este caso, como ha pasado con Manuel Ángel. Además, los niveles del lenguaje no tienen por qué reducirse a dos, sino que puede haber tantos niveles como puedan aparecer en las proposiciones. Por ejemplo, Manuel Ángel dice que oyó a un veterinario decir que los sabios dicen que una persona clarividente puede llegar a decir que los gatos tienen 7 vidas. Como se aprecia claramente, los niveles se multiplican. Lo que dice Manuel Ángel, lo que dice el veterinario, lo que dicen los sabios, lo que dice la persona clarividente. Según esta teoría, una correcta gramática impediría tales confusiones y básicamente lo que soluciona este problema y lo que bastaría sería entrecomillar como se hace en el estilo directo. Por ejemplo, Manuel Ángel dice en 2 puntos los gatos. Se evitarían así falsas paradojas y confusiones innecesarias. Y bueno, pues ya habría acabado de presentar trabajo. Espero que os haya gustado y ya está.